Cuando pruebes esta receta de roles de canela, vas a alucinar con lo deliciosos y fáciles que son. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy te voy a compartir esta receta que me habían pedido mucho en los comentarios, que por favor les compartiera mi receta de roles de canela. Yo les digo roles de canela, pero también me decían como rolls de canela o rollos de canela, escríbeme como les dices tú, y hoy por fin te la voy a compartir. Y además es una de las recetas que más me gusta hacer durante el invierno, me encanta este tipo de recetas. Bueno, también me gusta mucho hacer galletas y por cierto, si quieres ver recetas de galletas, tengo una lista que te voy a poner por aquí con un montón de recetas de galletas que están también deliciosas. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer los roles con diferentes rellenos, pero hoy te voy a enseñar a hacer los más clásicos, que serían los roles de canela. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar con la receta. Yo infusioné la leche con canela, primero la herví y para usarla esperé hasta que estaba tibia. Retiras la ramita de canela y con la leche así tibia agregamos más o menos unas 2 cucharadas o 2 cucharaditas de azúcar, una parte de azúcar, la mitad de la levadura y unas 2 cucharaditas también de harina. Las cantidades aquí son a ojo, pero es de los ingredientes que ya tenemos pesados. Lo mezclamos y esto lo vamos a dejar aquí un momento hasta que doble su tamaño. Esto es para comprobar que la levadura está activa y es aparte una forma de hacer un prefermento que le ayuda mucho a nuestros roles. Y ya que se activó, ve cómo creció. Esto más o menos depende del clima. Puede ser que lo tengas lista en unos 10 minutos o en unos 20 minutos. Yo ya la voy a poner acá antes de que se me derrame. Yo esta vez la voy a hacer con esta batidora y es necesario usar el accesorio del gancho, pero si quieres hacerlo a mano, recuerda que ya tengo el procedimiento del pan de muerto donde lo fui haciendo a mano. Simplemente es hacer un volcán y te va a llevar un poquito más de tiempo, pero también se puede. O si quieres que te enseñe a hacerlo a mano, si este video llega a 3000 likes, te enseño cómo hacer los roles de canela a mano. Voy a agregar aquí el resto de la levadura, el resto de azúcar y voy a empezar a batir en la velocidad más bajita. Ahora voy a ir agregando los huevos uno por uno y recuerda que estos tienen que estar a temperatura ambiente. La mantequilla también debe de estar a temperatura ambiente o a punto pomada, como puedes ver acá. Paramos un momento y ahora vamos a empezar a agregar harina. Y te recuerdo que para estas masas es importante que máximo batamos en la velocidad 2. Agregamos la última parte de harina y aquí también vamos a poner la sal. Y seguimos batiendo en velocidad 2 durante unos minutos más. Vas a notar que tu masa ya está lista porque se despega fácilmente del tazón y además no se queda pegada en las manos. Y acá tengo preparado un tazón amplio y este lo estoy engrasando con un poquito de aceite de cocina y aquí voy a dejar reposando mi masa. La tenemos que dejar así reposando hasta que aumente su volumen. Esto es aproximadamente 1 hora o dependiendo del clima en el que te encuentres, si está más frío puede llegar a tardar hasta 2 horas. Ahora vamos a hacer el relleno de los roles de canela. Por aquí en la pantalla te voy a poner los ingredientes que necesitas y si tú quieres puedes añadirle extra pasas o también nueces. Voy a llevar a fundir la mantequilla y enseguida le voy a agregar azúcar y canela. Y vean cuánto creció, está súper esponjosa y ahora lo que voy a hacer es poner un poco de harina aquí y la voy a empezar a extender.
Y aquí tú decides cuánto extender tu masa. Esta masa da, bueno, yo la extendí de 37 por 48 centímetros aproximadamente y la puedes dejar un poquito más gruesa, o sea, si tú quieres puedes dejarla menos extendida y te va a quedar un rollo un poquito más grueso. Entonces ya va de gusto, si a ti te gusta que tenga más relleno en el centro, entonces tendríamos que darle más vueltas, o si a ti te gusta que te quede el rollito que sea más pan que relleno, entonces pues le tendrías que dar menos vueltas. A mí me gusta así y ahora lo que voy a hacer es aplicar ya mi relleno de canela con azúcar. Lo voy a extender, trata de extenderlo, o sea que alcances a aplicarlo en la mayor parte de masa posible para que tenga suficiente en todo el rollo. Y aquí es donde tú puedes agregarle pasitas o nueces, nada más los vas incrustando bien en la masa. Y de hecho hay una receta que a mí me encanta, que no son los clásicos roles de canela. Es otra receta que yo hago constantemente porque me gusta muchísimo. Y si este video le va bien, a ver, primero deja tu like para yo enterarme si te gusta este video. Y si le va bien, les voy a compartir esa otra receta porque de verdad está súper deliciosa. De verdad esta receta también es nivel delicia. Y ya los voy a enrollar y aquí te va un deli tip. Esta parte es clave para que te quede un rollo así bien apretadito, que no se vaya a desarmar. Vamos a ir enrollando, pero al mismo tiempo vamos a dar como un jaloncito y vamos a irlo apretando así de esta forma para ir formando nuestro rollo. Y esta parte es importante, no lo jales mucho, o sea, hazlo tranquila, con amor, pero sí es importante para que el enrollado te quede bien, porque puede ser que ya hiciste la masa, te quedó todo muy bonito. Al momento de enrollarlos a veces se podría descuidar esta parte y este es un proceso pues clave para que nos quede un rollo delicioso, así que hazlo con cariño, hazlo con mucho amor y con paciencia también. Y ya que terminamos de enrollarlo, vamos a dejarlo con la última vuelta o con la costura hacia abajo y ahora voy a empezar a hacer el corte. El corte del rollo también es importante, no lo cortes nada más así, o sea, no dejes caer solamente el cuchillo así porque entonces te vas a cargar todo el trabajo que ya hicimos. Lo importante es ir haciendo como este movimiento para que nos quede la forma del rollito. Y puedes irte guiando con tus dedos para hacer el corte. Si quieres, márcalos primero, porque ese es otro punto importante. O sea, todos los debes de cortar con el mismo grosor para que tengan un horneado más uniforme y evitar que te queden unos de un tamaño así, otros de otro tamaño más alto, y entonces eso va a hacer que los de arriba queden más dorados. Por eso es importante irlos marcando. Ya tengo aquí mis rollitos cortados y ahora te voy a explicar lo del molde. Puedes hacerlo en este tipo de molde para muffins que venden y así sería como de forma individual. Queda el rollito, o también si quieres puedes usar molde cuadrado y al hornearse pues nada más se juntan todos, se pegan como los de Bimbo. Y está este otro tipo de molde que es desechable, es por si quieres hacerlos para vender. Aquí se hornean y al enfriarse pues aquí mismo los puedes entregar. Este molde está súper bien. Lo único es que si los moldes tienen que estar engrasados y enharinados. Y estos los vamos a volver a dejar fermentar más o menos por unos 40 minutos. Y ahora vamos a hacer el glaseado, por si tú quieres hacer tus roles de canela glaseados. Bueno, pues con esta receta te van a quedar delicioso. Por aquí en la pantalla te voy a estar poniendo los ingredientes que necesitas. Y es importante que no pongas el azúcar hacia el líquido, sino al revés. En este caso voy a ponerle una cucharada de leche al azúcar glass. Vamos a ir revolviendo y si tú ves que necesita un poquito más de leche, ahorita le ponemos un poquito más. Esto depende también de la absorción del azúcar. Yo aquí le voy a agregar otra cucharada más. Te recomiendo que te vayas, bueno, le voy a poner poquita, te vayas despacio porque si no te puedes pasar de líquido. Para mí ya con esta es suficiente y ahora voy a mezclarle el queso Filadelfia. En esta ocasión sí lo tengo aquí a temperatura ambiente y no necesitas batidora, nada más lo vamos a ir mezclando así y ahorita lo vamos a incorporar acá. Y ya nada más lo mezclas muy bien hasta que no haya grumos. La masa necesita calor para fermentar, para crecer por el efecto de la levadura, así que una recomendación que te doy es que tapes tu masa y si estás cocinando la acerques ahí, no sé, cerca de tu estufa o de tu horno y esto va a acelerar el proceso. O también la puedes tapar y ponerla, no sé, que le dé ahí el sol para que el calor le favorezca. Y yo aproveché ahorita para precalentar el horno
para ponerlos ahí cerquita y mira ya cómo crecieron. Y ahora ya los voy a llevar a hornear a 340 grados Fahrenheit o 170 grados centígrados aproximadamente por 28 minutos. Y de verdad me encantaría que olieran como su casa se va a invadir con un aroma delicioso a canela. Y bueno, ahora ya le voy a poner el glaseado. Este se lo pueden aplicar cuando ya los roles no estén súper calientes, pero que todavía se sientan así tibios. Y con una brochita me ayudo para llegar hasta las orillas. Con esta cantidad de masa a mí me salieron 14 roles de este tamaño en total y quedan así de esponjosos. Están muy suaves y sobre todo están deliciosos. Si los haces con este tipo de molde, esperas a que enfríen para taparlos y si quieres puedes ponerles un lazo o una etiqueta y puedes usar esta presentación para regalar o para vender. Y así es como queda esta presentación. A mí me gustó mucho porque además es lista para llevar, ya nada más se la entregas a tu cliente. O también los puedes hacer con esta otra forma que es como la forma clásica así del rol redondito. Los puedes hacer roles de canela sin glaseado o roles glaseados, ya depende cómo te gusten a ti o a quien se los vayas a regalar o a vender. Y por cierto, si los vas a hacer para vender pero todavía no sabes cómo calcular el precio de los postres que vendes o de tus pasteles, aquí en el canal tengo un video donde te doy varias sugerencias de cosas que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tus postres. Te voy a dejar este video por aquí en una tarjetita, ya ves, siempre te voy guiando con las tarjetas o también esa información te la pongo abajo en la descripción del video para que no te pierdas. Aquí el que se pierde es porque quiere. Y también te voy a dejar otras sugerencias de postres para vender por si estás siguiendo la serie de Gana Dinero Vendiendo Postres. Si haces estos roles de canela estoy segura que te va a encantar esta receta y me puedes enviar tu foto por mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia, pero también te las voy a dejar por aquí. Y también voy a aprovechar para compartirte algunas fotos que me han enviado recientemente, eso me emociona mucho. Y también me gusta mucho cuando me dejan sus mensajes diciéndome que las recetas les han funcionado. De verdad agradezco mucho todo su apoyo, también gracias a los miembros que hacen posible el contenido de mi canal. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres y últimamente andan adivinando todos los spoilers que les pongo, como que andan ahí, nada más les pongo así una microfoto y ya saben cuál es la receta siguiente. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me dan y espero que este video también les guste y que les sirva mucho esta receta. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.